Creo ciertísimamente que Dios está manejando, está guiando nuestro país a su propósito eterno. De tal manera que el Señor va a cuidar de sus hijos, va a sostener a sus hijos y va a prosperar a sus hijos. Así que luego yo quiero orar por usted. Usted ponga su mirada en Cristo Jesús. La Biblia dice que Él es el que pone los gobernantes, quita los gobernantes, pone los gobernantes, quita y modifica y transforma las edades. Quiero, antes de avanzar con el tema de hoy, quiero leerle un texto que tiene mucho que ver con lo que estoy hablando. Deme un segundo, por favor. En el libro de Daniel es un libro profético. Un segundo, por favor. Leo. ¿Les puedo leer? ¿Está? Dice en el capítulo 2 de Daniel. No lo busque porque vamos a ver otro texto y yo quiero hacer un agregado acá, por lo que voy a orar. ¿Estamos? ¿Está entendido ahí arriba? Bien. Entonces dice Daniel capítulo 2. El versículo 20, Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda, dice que ¿de quién es el poder y la sabiduría? Bien, entonces Él, Dios, muda los tiempos y las edades. Las muda, las desviste, la vuelve a vestir, la muda, ¿sí? Los tiempos y las edades, o sea, lo que sería el tiempo, lo que entendemos como tiempo, nosotros decimos, ponemos, para nosotros el día tiene 24 horas, ¿no? ¿Está? Entonces, lo que tiene que ver con los tiempos que nosotros manejamos, 24 horas, 48 horas, ¿está? En el tiempo de Dios de pronto aparece otra palabra que es el cronos, es otra cosa. Pero lo que nosotros manejamos y estudiamos en la geografía y demás, entonces decimos el tiempo tiene 24 horas, 48, qué sé yo. Bueno, vamos viéndolo así, los tiempos. Y las edades se refiere a lo que son las generaciones. Entonces el Señor muda los tiempos y las edades, dice. Entonces, Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglo. Siglo sabemos lo que es, ¿verdad? A veces decimos este siglo, el siglo pasado. Recién estábamos recordando con el pastor Germán, decía el primer himno que cantó el coro, cantaba yo siendo una niña, una adolescente, cantaba esos coros, esos himnos. Y recordábamos los grandes avivamientos, por ejemplo, de la Inglaterra la posguerra. Inglaterra estaba devastada, hermanos. Si nosotros vemos pobreza,
Si algo que había en esa Inglaterra de la posguerra y de todos aquellos países que vivieron en la guerra mundial, la posguerra, pero Europa fue muy sacudida, pero Inglaterra fue devastada, hermano, literalmente devastada. Para aquel entonces, cuando luego de la posguerra, en la primera guerra, la segunda guerra, que quedaron devastados esos países, hubo grandes avivamientos, grandísimos avivamientos, y surgen grandes líderes espirituales de los cuales hoy recordamos y decimos, le honramos lo que vivieron aquellos hombres y mujeres de Dios en aquella pobreza total. No había nada, pero nada, hermano, era terrible. Y allí surgen los grandes avivamientos espirituales y los siervos y las siervas de Dios predicando en las calles, de gente tirada, sin refugio en esos crudos inviernos de aquella Inglaterra. Hoy es el primer mundo, pero realmente la iglesia tuvo un rol fundamental. Hubo grandes avivamientos en aquel momento. La iglesia tuvo un rol protagónico fundamental. Los tiempos y las edades. Siempre hubo tiempos y edades y circunstancias. Ahora acá dice, el Señor muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Quiénes son los entendidos? Los hijos de Dios. Dice, los entendidos son los que resplandecerán en medio del turbión, de la oscuridad. Los entendidos son los que resplandecen. Entonces, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Y entonces después tiene una oración: a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Él tiene una gran injerencia en el rey. Supónganse ustedes en los presidentes, quienes conducen los países. Hermano, Dios es el que permite quiénes son las que conducen nuestro país, porque Él tiene un propósito, de tal manera que nosotros como hijos de Dios no podemos tener confusión. ¿Quién es el que dirige? El que conduce es Dios. Dios. Entonces, yo como un hijo de Dios tengo que tener un corazón agradecido y no quejoso. No enojarme, no rebelarme. Porque Dios es el que pone, saca y tiene el tiempo que Él se le ocurra. Porque Él tiene propósito. Entonces yo tengo que orar por nuestros gobernantes, que ellos tengan sabiduría, que busquen a Dios. La iglesia debe ser el referente. Pero nosotros como hijos de Dios sabemos quién es el que conduce. Él muda las edades y los tiempos. Entonces entendamos que Él es Dios. Por lo tanto, yo solo tengo, ¿cuál es mi responsabilidad como creyente? Orar por los que conducen, que están ahí. Ellos creen que están porque ellos ganan o no ganan y se pelean y toda la historia, que todos los tejes y manejes. Y la realidad que usted se debería reír y decir, yo me río porque Dios es el que los está
manejando. Porque Él tiene su propósito, hermano. Dios tiene su propósito. Yo no soy de este sistema del mundo, yo soy de Dios. El que está por sobre todo, que muda las edades y los tiempos, pone y saca reyes. Él es el que lo hace. Y los tiempos que Él quiere. Cuando uno piensa, insisto, en las guerras que vivieron nuestros siglos pasados, no tan lejos, fueron devastadoras. Es Dios, pero Dios no ve eso. ¿Es injusto Dios? No, hermano, Él es Dios. Cuando el tiempo del Imperio Romano, hermano, en aquel tiempo nace Jesús. El Imperio Romano no duró un día ni dos, duraron años. Y abarcó casi toda la Europa, Rusia, y fue enorme los países que abarcó el Imperio Romano. Y se vivieron cosas terribles, pero terribles. Los cristianos fueron perseguidos, pero Cristo nace en medio de aquel imperio. Y a veces lo recordamos, estaba Augusto, César, Imperio Romano, y ahí aparece el nacimiento del Señor Jesús y surge, luego hay allí un momento tan trascendente para el mundo entero que ni siquiera podemos nosotros alcanzar a comprender. Un movimiento espiritual de Dios terrible. Ángeles del cielo acompañaron ese movimiento. Aquellos pastores vieron los cielos abiertos y ángeles acompañando este nacimiento. Os ha nacido hoy en la ciudad de David el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Jesús Cristo, el Dios que viene a la tierra en auxilio del hombre. Un momento único. El momento, diría yo. Y entonces hubo un movimiento espiritual tan grande, hermano. Hubo un movimiento tremendo cuando Jesús asciende a los cielos. Y surge la primera iglesia, llena del poder de Dios. Aquellos cristianos caminaban por las calles. ¿Cuál era el poder tan terrible? La unción, la gracia de aquellos creyentes que abrían sus bocas y la gente se veía sacudida por ese mensaje. La sombra de los creyentes sanaba. Eran gente como usted y como yo, pero vivieron en ese tiempo de ese gran movimiento de Dios. ¿Tiempos fáciles? No. Terriblemente difíciles. Cual uno no se puede imaginar, pero Dios muda los tiempos y las edades, pone reyes y saca reyes. ¿Cuánto tiempo? Lo que Él decida. ¿Cuál es mi posición como creyente? Adorarlo a Él. Adorarlo a Él. Yo no soy de este mundo. Estoy aquí, pero no soy, dice el Señor. Es una cosa media rara. Es que yo respondo a Dios. ¿Qué me dice Dios? Ora por los gobernantes. Ora por tus gobernantes. Yo oro a Dios. ¿Quién ha puesto ese gobernante? Independiente de Él. Creo que a veces nuestro gobernante, ni siquiera él sabe lo que le puede ocurrir, lo que le ocurre. Y ni siquiera él sabe por qué toma decisiones o no las toma. Porque Dios es el que está al mando, hermano, no se equivoque. Sea quien sea el que esté ahí, se llame como se llame, sea de donde sea, Dios ha permitido que esté porque tiene un propósito.
Entonces yo como hijo de Dios es como que no lo veo, yo veo a Dios. Dios está manejando, Dios está guiando nuestro país. Yo insisto, Dios está guiando nuestro país, hermano, a hacer refugio a las naciones. Así que usted juega un rol importantísimo. En la medida que usted aprenda a ser agradecido a Dios, que usted se conduzca como un hijo de Dios realmente, el poder, hermano, va a ser tal que vamos a acelerar los tiempos. Yo oro a Dios, agradezco a Dios. Señor, tú eres Dios, te bendigo y te honro a ti. Amén. Pastora, pero yo tengo que pagar, tengo que comer. Dice el Señor, ¿has visto algún hijo de Dios que mendigue pan, él o su descendencia? No. Él guarda de sus hijos. Y la unción poderosa que esté en usted será tan fuerte que transformará su ciudad, su pueblo, donde usted esté. Porque un terremoto espiritual es lo que está ya en las manos de Dios. Por eso cuando usted se pone del lado de Dios, ahí ya está dentro de ese ejército celestial. Usted no lo ve, esto es espiritual. Usted tiene que entender el mundo espiritual. Sea más de Cristo, hermano. Sea más cristiano. Sea entendido. Dice de los entendidos. Póngase del lado de Dios que va a andar bien, se lo aseguro. Amén. Esos son mis hijos. Viva en paz, viva en paz, viva en paz, hermanos. Sepa vivir en paz y en armonía y concordia. Y dé la gloria a Dios en todo tiempo. Amén. Déjeme decirle 2 o 3 cositas aparte. Quiero orar por usted luego. Pero quiero traerle a usted sabiduría, que usted pueda abrir su entendimiento y comprender los tiempos. Lucas capítulo 15, leo. Usted lo conoce seguramente, ya lo sabe. Lucas capítulo a partir del 11 al 32 está toda la historia de un hombre que tenía 2 hijos, el hijo pródigo. Uno que quedó en la casa y el otro que se fue, pidió la herencia a su padre y se fue y se encontró en un momento tan difícil de su vida, perdido como estaba. Este es un asunto interesante que déjeme usted verlo rápidamente. Entonces yo lo que encuentro acá 3 personajes en esta historia. Y probablemente podría representarnos a cada uno de nosotros. Podríamos estar viviendo un estilo de vida pecaminosa, como ese hermano que pidió la herencia y se fue, así cuenta la historia. Es el hermano menor. Ser autosuficiente o rencoroso, como el otro hermano mayor, o tener el corazón del Padre, misericordioso, como lo cuenta la palabra.
3 personajes, un hermano menor que reclama su herencia, un hermano mayor que queda en la casa, autosuficiente, rencoroso, pero un padre perdonador, misericordioso. Esta es una de las últimas, creo que es la última de las 3 parábolas que Cristo compartió con los fariseos, porque ellos se quejaban contra Él. ¿Por qué se quejaban? Por la compasión que tenía Dios con los perdidos, los pecadores. Ahí en Lucas capítulo 15, versículo 1 y 2, vemos ahí el tema de la oveja perdida. La oveja perdida, la moneda perdida, todo ahí está hablando de la condición del hombre pecador. Ahora vamos al tema de estos 3 personajes. Si seguimos el camino del joven, del más pequeño, y muchos jóvenes de pronto tienen esas reacciones exigiendo a sus padres, pero los adultos en distintas circunstancias podemos adoptar esa postura, exigiendo. Ahora, si seguimos el camino que escogió este joven, si hay algo, tenemos que tener seguridad que vamos a padecer lo mismo que este joven padeció. Los sufrimientos que él tuvo al punto de que deseó comer lo que los cerdos comían. Aunque en un primer momento no nos damos cuenta. Pero terminaremos como ese muchacho. El corazón de ese joven, ¿qué quería? Quería la libertad. ¿Cuántos de nuestros hijos o nosotros mismos en diferentes circunstancias decimos yo quiero ser libre? Sentía que en la casa de su padre él tenía demasiadas restricciones. Y a veces déjeme decirle que tenga la edad que tenga, tenemos esa postura. Por eso le pidió la parte de la herencia a su padre. Aunque la herencia supuestamente se da después de la muerte. Pero la quiso antes y el Padre misericordioso se la da. Tomó su decisión. Poco después el hijo decidió dejar su casa y ya sabemos la historia que pasa. Los desenfrenos, los deseos, que me gusta, que no me gusta, todo lo que sabemos. Y ahora nadie se lo impedía. Y a veces asumimos esa actitud. Nadie me lo impide, yo soy libre. Una de las metas de Satanás, hermanos, justamente es convencernos de que hacer nuestra voluntad y alejarnos de esa vida estrecha, parece estrecha, pero es alta, ancha. Vamos a decir que restricciones de Dios. Y ese es el comienzo del verdadero desastre en la vida. Se marchó, se fue lejos, a un país lejano. Podemos pensar en cualquier lugar que escojamos fuera de la voluntad de Dios, ese país lejos.
se fue. Pero de lo que no habla es de la conducción de su corazón. No habla eso. En el lugar donde estemos, que nosotros podemos creer que estamos en libertad, el tema del corazón es fundamental. La Biblia dice que de él mana la vida. Despilfarrando todo en su ánimo y en su condición, todo su espíritu, alma y cuerpo, el alma donde están los sentimientos alojados y los gustos y demás. Había un corazón sin control, desenfrenado. Sin embargo, nunca pensamos el resultado final en esas condiciones, que produce una vida de pecado. Nunca lo pensamos. Tenemos ese corazón sin control y seguimos adelante. Se marchó. Con el dinero suficiente, dice acá la Biblia, para satisfacer sus deseos. Entonces comenzó a disfrutar los placeres del pecado. No tenía que rendir cuentas a nadie. Pero quiero decirte algo, Dios lo ve todo. Y un día pedirá las cuentas. Dice la Biblia, está establecido, leo el texto, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hechos capítulo 9. El hijo pródigo cayó en la mentira que el diablo le proporcionó sin considerar las consecuencias. Malgastó todo su dinero, dice la Escritura, el texto, viviendo perdidamente, con un corazón desenfrenado, sin equilibrio de Dios. Vivió errante con problemas terribles. La felicidad que en un momento pudo haber sentido para irse se fue desvaneciendo. Tengo que decirle, la felicidad que usted cree que va a vivir lejos de Dios, lentamente se va desvaneciendo. Y en un intento de recuperar una y otra vez el placer, usted se va a ir hundiendo más y más, como este muchacho. Y se va errante de una experiencia a otra, buscando ese placer que le produjo en un instante al alejarse. Para darse cuenta que no hay ningún placer duradero en el pecado. Se encontró en una gran necesidad, dice que tuvo hambre. Y miró la comida de los cerdos. Seguramente que en la región donde estaría entró una gran hambruna, porque Dios tiene propósitos. Y quizás Dios permitió esa hambruna para hablar a este hijo pródigo. Hubo una gran hambre. Entonces ahí él pensó, porque Satanás nunca va a revelar, hermano, las consecuencias de caer en las tentaciones.
pues si lo hiciera usted no entra. El interés del diablo es destruir y arruinar a las personas. Su camino para llegar allí te engaña, pero luego te lleva a la gran destrucción de hogares, destrucción de vidas, destrucción de cuerpos enfermos, destruidos por la enfermedad. Ante esta desesperación, el hijo pródigo entonces buscó trabajo con uno de los ciudadanos de ese país y se halló en la posición más baja que un judío pudiese tener. Tuvo que alimentar a los cerdos. Para el judío eso era terrible. Él tenía tanto hambre que llegó a desear, dice la Escritura, el alimento de los cerdos. A veces, hermanos, tenemos que tocar tan a fondo para que nuestros ojos sean abiertos. Hay personas que se les ha advertido una y otra vez acerca del pecado, pero permanecen allí. Fue en ese momento, del momento más trágico de su vida, que él reacciona. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco hambre? Dice. Lo que parece una diversión, un placer, hermano, te lleva a la desesperación. Este camino lo han transitado miles y miles y miles de personas a lo largo de los siglos y las edades. Pero Dios muda las edades y los siglos. Al igual que el hijo pródigo, pierden sus bienes, su dignidad. Y llegan a desear el alimento de los cerdos. ¿Cómo puede ser, hermano, que algo que lucía tan extraordinario, tan bien al comienzo, llega a ser tan malo? Eso es lo que ocurre cuando los hombres y mujeres se alejan del camino de Dios. Y viven ligeramente sin tener temor de las consecuencias. Y hablo desenfrenadamente y hablo mal. Y creo que no pasa nada. Y difamo y creo que no pasa nada. Y disipo mi vida y creo que no pasa nada. Sin embargo, es importante, hermano, cuando una persona se aleja del Señor, cuán profundo ha caído. Por más que has caído y estás comiendo de los algarrobos, de lo que los cerdos comen, sin embargo el Señor te está mirando. Vuelve, hijo mío, a tu padre. Pero era necesario que llegara a esos límites para que sus ojos sean abiertos. Este hijo altivo le pide a su padre, dame los bienes que me corresponden. Dios se lo da, el padre se lo da. Pero las consecuencias son muy trágicas, hermano. Entonces el hijo pródigo, estando en esa condición infrahumana, decidió regresar a su padre, lleno de vergüenza, de culpabilidad, imagínese.
planificó su confesión y partió hacia la casa. Yo le diré a mi padre. Está planificando qué es lo que le va a decir al padre. Pero ¿cuál es la respuesta del padre? Déjeme decirle, la única solución para los que deseen regresar a Dios. Porque hay sentimientos de vergüenza, sentimientos de culpa, de convicción. El único camino, hermano, es la obra del Espíritu Santo, quien atrae a cada hijo pródigo hacia el Padre. Y Dios está dispuesto a perdonar. Tiene que haber un cambio radical. Lo que Dios estaba buscando en este hijo era un cambio radical. De verdad. Y que ahora volviese al Padre, reconociendo que era un ser necesitado de Él. Entonces, hermano, el Padre que dice, el Padre, el Dios todo misericordioso, siempre estará dispuesto a perdonar a los que vienen a Él con humildad para arrepentirse y confesar sus pecados. Confiar ahora en la sangre de Cristo que me limpia de todo pecado, que purifica mi alma, que me recibe con sus brazos abiertos. Él dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les doy el descanso. Y ahí estaba este hijo regresando a su padre. Dije, hay otro personaje, lo vamos a ver. Hoy vemos a uno, el que se fue, el que demandó de los bienes. Y el amor del Padre, esperándolo como siempre. Yo no sé cómo, es una historia muy conocida, pero tan vigente, hermanos, para nosotros. Tan vigente. ¿Cuántas veces tenemos actitudes como estas delante del Padre Celestial? Vivimos con un corazón desenfrenado. Vivimos queriendo hacer lo que nos place, nos gusta, y acá creemos, no pasa nada. Sí pasa, hermano. Las consecuencias son muy trágicas. Y de pronto nos volvemos altivos. Y hasta que no terminamos comiendo las algarrobas de los cerdos, no dejamos de estar altivos. Pero Dios está mirando. Dios está observando. Y está esperando con los brazos abiertos a que vengas con humildad de corazón, arrepentido de tus pecados, aceptándolo a Él y aplicando la sangre que santifica y purifica por completo nuestras vidas. Póngase de pie, por favor, hermano. El Evangelio es algo serio, hermano. Escúcheme, hermano. Escúcheme una cosa, hermano, hermana. Anciano, adulto, joven o niño. El Evangelio es algo serio. Pero es algo de una gran bendición para nuestra vida. He aquí os doy las buenas nuevas, la buena noticia. No es verdad que tenemos malas noticias. Usted tiene malas noticias porque baja su mirada. Yo en Cristo Jesús tengo buenas noticias todos los días de mi vida. No es verdad que hay malas noticias. ¿Por qué usted anda por los suelos con todos los bichos que hay en el suelo buscando malas noticias? Dios le dice, alza tus ojos y mira.
alza tus ojos. Álzalos. Anda por las corrientes del Espíritu. ¿Por qué bajas tu mirada? Hay malas noticias allá abajo, pero allá hay buenas noticias. Pon tus ojos en Cristo. Tendrás gozo, tendrás paz, tendrás bendición, tendrás abundancia, tendrás salud. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él me libra del lazo del cazador. Él me guarda en mis caminos. Él me provee cada día. ¿Dónde está puesta tu mirada, hermano? El creyente no puede decir, hay malas noticias. El creyente dice, yo tengo buenas noticias. Buenas. Pastora, pero mire acá, yo tengo buenas noticias. ¿Querés escucharla? Mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero estoy triste, yo tengo buena noticia. En Cristo Jesús hay gozo. Pero estoy desahuciado, tengo buena noticia. Eso no es de Cristo, en Cristo Jesús yo tengo todo. ¿Cuántos quieren tener buenas noticias? Busque a Dios. Incline su cabeza, hermano. Cierre sus ojos. Quiero orar por usted. ¿Acaso en esta noche puede haber? Vamos a tener un momentito más de paciencia. Un segundito más le ruego. Hay alguno que está sin trabajo, que no tiene su trabajo, que lo ha perdido o que no puede encontrarlo. Una cosa es que usted quiera tenerlo y otra cosa es que usted no lo quiera tener. Eso es muy importante. Hay personas que dicen no tengo trabajo, pues tampoco quiero. Yo no estoy hablando a eso, ¿eh? A eso voy a tener que orar por un espíritu de haraganería. Yo quiero orar por aquellos que buscan y se levantan temprano, son diligentes buscando su trabajo y no lo hallan. Quiero orar por aquellos que tienen problemas laborales. Venga aquí al altar, yo voy a orar y usted va a ver el milagro de Dios en su vida. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Yo lo creo. Si usted de todo corazón busca ese trabajo, en Dios usted va a conseguir un trabajo excelente en el nombre de Jesús. Los que no tienen, hablo, que están buscando, que no tienen. Si usted tiene un trabajito más o menos, como un trabajo, después vamos a orar por eso. Pero yo quiero orar ahora los que no tienen y quieren trabajar, que buscan. ¿Está? ¿Me entendió? Sí, me explico. Acá los pastores van a preguntarle rápidamente a cada uno si están en esas condiciones. No estoy orando ahora por sanidad, quiero orar para aquellos que no tienen trabajo, están buscando, no lo hallan. Yo quiero trabajo, pero me levanto a las 3 de la tarde, luego a las 5 me vuelvo a acostar. No, yo digo los que son diligentes. Dios va a responder a su vida en el nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Luego aquellos que quieren y no quieren, vamos a orar que le dé el Señor saque el espíritu de haraganería. En el nombre de Jesús. Vamos a orar ahora mismo. Y usted va a ver su milagro. Hermano, hermana que está aquí en el altar.
usted va a ver el milagro. ¿Ustedes creen ver el milagro de Dios? ¿Creen que Dios va a obrar? ¿Lo creen? Porque yo tengo que creerlo en el corazón, ¿eh? Tengo que creer, me comprende. Tengo que creerlo en el corazón. Usted lo cree, hermano, que Dios está a su favor, que Dios va a obrar. Amén. Amén. Ahora mismo, vamos a orar todos. Cierren sus ojos. Yo quisiera que nadie camine porque vamos a orar. Estamos en la presencia de Dios. Los ujieres, por favor, atentos. Yo quiero orar ahora. En el nombre poderoso de Jesús. Estamos en la presencia del Señor. Ángeles del cielo rodean este lugar santo. Todos oramos en el nombre de Jesús. Esto es una guerra espiritual. Entienda, hermano, andar en el Espíritu. Todos oramos. Yo quiero escuchar a la iglesia interceder por estas personas. Se están moviendo en fe. Y la fe, hermano, es fundamental en la vida del creyente.